Estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en nuestro estudio al neurólogo Jorge Salazar. Vamos a platicar sobre la conciencia y el cerebro. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Nidia, gracias por la invitación, a todo el equipo y a tu público allá en casa. Pues hablemos de este tema. Quisiera primero conocer qué es la conciencia. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Hay muchas maneras de definirla, pero una definición sencilla que usan los neurobiólogos, ¿verdad? Tiene que ver con la sensibilidad, la capacidad de sentir y de reaccionar a esa sensibilidad. Es una capacidad adaptativa que tienen todos los seres vivos y el ser humano pues no es la excepción. El grado de adaptación pues va a variar entre las diferentes especies. Pero otra manera clínica de definirla, que utilizamos muchas veces en la práctica, es la capacidad de tener conciencia de uno. ¿La conciencia qué es? La capacidad de percatarse de uno mismo y del entorno que te rodea. Hay muchas enfermedades que pueden alterar los estados de conciencia, como por ejemplo el uso de drogas, ¿no? Y dar una serie de percepciones que puedan no existir, alterar nuestros sentidos, ¿verdad? Tener alucinaciones visuales, auditivas, es decir, ver cosas o escuchar voces que no existen, o por ejemplo, tener sensaciones que en un momento dado sentimientos que no estaban antes presentes. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el estado de conciencia. O por ejemplo, hay enfermedades como los accidentes automovilísticos, los traumatismos, como le llamamos, cráneoencefálicos severos, pueden dañar de manera irreversible ciertas áreas del cerebro y traer como consecuencia de que ya no nos podamos percatar de nosotros mismos ni del entorno. Es decir, el sujeto puede estar despierto, puede tener los ojos abiertos, pero no percatarse ni de sí ni del entorno, lo que se denomina muchas veces estado vegetativo, en el que el paciente va a conservar ciertas funciones cerebrales básicas que permiten al individuo pues, tener cierto grado de reactividad, pero que en ningún momento va a estar consciente de sí mismo o del medio externo. En estos casos, doctor, ¿qué es lo que sucede en el cerebro? La conciencia depende para su correcto funcionamiento, o uno de los requisitos es que ciertas áreas del cerebro trabajen, primero que estén íntegras y funcionando de manera adecuada, y segundo que trabajen de manera coordinada. Por ejemplo, hay ciertas áreas de la corteza cerebral que tienen que ver con estas funciones, la corteza prefrontal, la ínsula, el giro del cíngulo, que son algunas estructuras que están localizadas en la corteza cerebral y que tienen que ver con esta capacidad de percatarnos de nosotros, del entorno o de las situaciones o de las vivencias de otras personas. Es algo bien interesante. Los seres humanos tenemos la capacidad, por ejemplo, hay una estructura que se llama la ínsula, que es una parte de la corteza cerebral en donde está representado el otro, la otra persona. Es decir, nosotros podemos ser conscientes o empáticos respecto a lo que otra persona está viviendo o siente, tomando en cuenta pues nuestra experiencia personal, ¿no? Entonces tenemos un área que va a representar estas sensaciones que pueden verse reflejadas o pueden desencadenarse cuando alguien tiene alguna situación similar a la que hemos tenido en la vida, algún sufrimiento, algún momento de alegría, de tal manera que podemos desarrollar esta empatía, ¿no? Y hay otra estructura que tiene que ver, se llama sustancia reticular o se denominaba sustancia reticular, que es toda una red neuronal que está en el tallo cerebral, que es la porción más baja de nuestro cerebro. Entonces las conexiones entre estas áreas y su adecuado funcionamiento, pues es lo que permiten que nosotros podamos darnos cuenta de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que vemos en los demás, y podemos nosotros reaccionar a todo ello, podemos percatarnos del entorno. Entonces es una función básica, ¿verdad?, para la supervivencia del individuo, de las especies, ¿no? Y que no todas las especies la tienen tan desarrollada, ¿no? Hay niveles más, vamos a decir, inferiores de conciencia, ¿no? Por ejemplo, hay seres unicelulares, células, ¿no?, que viven en los ríos y todo, pues tienen también, pues no le podemos llamar conciencia, pero sí tienen esta capacidad de reaccionar, ¿verdad? Ciertos animales denominados inferiores, como los perros o los gatos, tienen cierto grado de desarrollo.
pero por ejemplo no tienen la capacidad de elaborar un lenguaje tan sofisticado como el que tenemos nosotros, ¿no? O a lo mejor sí tienen cierto desarrollo de esta empatía, pero no a los niveles que tiene el ser humano. Ahora, doctor, nos estaba diciendo sobre la conciencia y que es una manera de estar pues en contacto en nuestro entorno. ¿Qué pasa con las personas que se desmayan y decimos, perdió la conciencia? Bueno, las personas que pierden la conciencia, obviamente una de las condiciones para que tengamos este estado de conciencia, pues es que trabajen todas nuestras neuronas de manera adecuada, y para ello requieren de una serie de requisitos. Y uno de ellos, por ejemplo, es que les llegue bien la circulación cerebral. Por ejemplo, hay muchas enfermedades en donde no propiamente el cerebro es el que está fallando, sino a lo mejor el corazón o el pulmón, y no le llega el combustible a nuestras neuronas a través de la sangre, ¿verdad? Y esto trae como consecuencia esta pérdida de la conciencia, que puede ser transitoria, ¿verdad?, que solamente dure unos minutos, o puede ser permanente, como por ejemplo cuando tú tienes un derrame cerebral, ¿no? Hay algunas enfermedades que desafortunadamente ponen en riesgo la vida de las personas, los derrames, como por ejemplo cuando se rompe alguna malformación de alguna arteria cerebral, ¿verdad? Si esto no se detecta a tiempo y no se interviene, pues puede dañar de manera irreversible el estado de conciencia, o dañar toda esta red de interconexiones y traer como consecuencia, ¿verdad?, la presencia de, pues de este estado de conciencia. Vamos a tener un estado de conciencia alterado. ¿Existe alguna enfermedad que se derive de muchos desmayos y que pueda ser como un foco rojo? Sí, por supuesto, hay algunas enfermedades, como por ejemplo una de ellas son las crisis convulsivas, ¿no? Hay algunos tipos de crisis convulsivas que en su evolución se pueden caracterizar por esta pérdida del estado de conciencia, o las encefalopatías, cuando falla, por ejemplo, algún órgano que le llamamos vital o fundamental para que uno pueda estar vivo y sano, ¿verdad?, como el hígado o el riñón, pueden en algún momento dado deteriorarse en un grado tal que se acumulen una serie de toxinas en nuestro organismo, en nuestro cerebro, y que traigan como consecuencia esta disfunción cerebral. O por ejemplo el consumo de ciertas drogas, incluso fármacos de uso común, ¿verdad? ¿Cuánto no hemos visto en las noticias, ¿verdad? Gente que de alguna manera consume ciertas drogas, desde el alcohol, ¿verdad?, hasta pastillas, y muchos de estos fallecen, ¿no? Bueno, ahí está el problema de las drogas tan severo en Estados Unidos, y la cantidad de muertos que se están reportando por ciertas drogas, ¿no? Pero este es un fenómeno que se da a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante destacar que los seres humanos tenemos un sistema nervioso que nos permite adaptarnos perfectamente al entorno que nos rodea y a ser empáticos con ciertas alteraciones, y todo esto está representado en el cerebro. Entonces, para que realmente funcione de manera adecuada, pues tenemos que cuidar a nuestro cerebro, ¿verdad? Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Bien físicamente y anímicamente, ¿verdad? En todos los sentidos. Oye, doctor, y ya que nos dijo que hay que comer bien, vamos a iniciar el día comiendo pastel porque es su cumpleaños, doctor. Muchísimas gracias por estar iniciando este día con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por permitir pues compartir una vuelta al sol más aquí con nosotros. Tenemos aquí un pastel, por favor, háganos el honor de así partirlo un poquito. Ahorita vamos a desayunar porque lo que más nos encanta es desayunar pastel. Pues ahí está. No siempre, ¿verdad? No siempre. Ahí está para fomentar. Por favor, doctor. Pues muchas gracias. Vamos a cortar ese pastelito. Acá. Ahí está. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Neurólogo, el doctor Jorge Salazar. Muchas gracias. Ahí está. Que siempre nos está trayendo temas interesantes. Ahorita le caemos. Ahorita le caemos. Ahorita vamos a cortar para Así es, ahorita le caemos. Claro, el círculo y todo. No, pues muchas gracias por el detallazo. No, doctor, muchísimas gracias a usted. Sabe que esta es su casa y que lo queremos muchísimo. No, muchas gracias.
Vamos ahora a un corte comercial y regresamos ya festejando a nuestro doctor. Vamos a una pausa, ya volvemos.